Hablemos de William James, un pensador que, de una crisis personal profunda, sacó una filosofía, una filosofía que cambió las reglas del juego. A ver, empecemos con una pregunta que de verdad marcó el siglo XIX, pero que, seamos honestos, nos sigue dando vueltas en la cabeza hoy en día. Y es que el dilema era tremendo. Por un lado, la ciencia empezaba a mostrarnos un universo de causa y efecto, ¿no? Casi como si fuéramos máquinas biológicas, autómatas muy complejos. Pero, por otro lado, está esa sensación, esa certeza interna de que somos libres, de que elegimos. Bueno, para el filósofo y psicólogo William James, esto no era un juego intelectual, para nada. Era una pesadilla personal, una que lo llevó al límite y que lo obligó a encontrar una salida para poder seguir viviendo. Vamos a ver cómo lo logró. Para entender su filosofía, es fundamental entender primero la crisis que la desató. Imagínense el contexto. James crece en una época de cambios brutales. Darwin publica El origen de las especies, y de repente, todo lo que se creía sobre la creación se tambalea. Empieza la Guerra de Secesión en Estados Unidos, un conflicto salvaje. Básicamente, el mundo de certezas en el que se suponía que vivía se vino abajo. Y en medio de todo esto, a él lo atormentaba una idea, lo que llamó la pesadilla del determinismo. La posibilidad de que el libre albedrío fuera solo una ilusión, de que su vida ya estuviera escrita por fuerzas que no podía controlar. Piénsenlo, es una idea aterradora que de hecho lo dejó paralizado. Y aquí viene el giro. Su respuesta no fue un argumento lógico súper complejo, no. Fue un acto de pura voluntad. Él mismo lo escribió: mi primer acto de libertad será creer en el libre albedrío. Y esta decisión, esta apuesta, se convirtió en la base de todo su pensamiento. Entonces, ¿cómo empezó a construir su salida? Bueno, su primera gran herramienta fue una ciencia que en ese momento era totalmente nueva: la psicología. En esa época, la visión científica más dura, como la de T.H. Huxley, decía que la conciencia era como el silbato de un tren. O sea, está ahí, hace ruido, pero no mueve la máquina. Para ellos, la mente era solo un espectador, un fantasma irrelevante. Pero James se preguntó, ¿y si ese silbato, en realidad, ayudara a dirigir el tren? Él propuso algo radicalmente distinto: que la mente no es una espectadora pasiva, para nada. Es una jugadora activa en el partido de la vida. De ahí sale su famosa idea del arroyo de la conciencia. Para él, la conciencia no es una colección de fotos fijas, de ideas separadas. No, es más bien como un río que fluye sin parar, un torrente de pensamientos, sensaciones y sentimientos que está en constante movimiento. Y, lo más importante, que selecciona en qué poner atención para ayudarnos a sobrevivir y a movernos por el mundo. Y esto lo llevó a otra idea que de verdad le da la vuelta a todo: su teoría de la emoción. A ver, la lógica nos dice, vemos un oso, sentimos miedo y por luego corremos, ¿cierto? Pues James dijo, no, es al revés. Vemos el oso, nuestro cuerpo reacciona instintivamente y la sensación de esa reacción corporal, el corazón a mil, los músculos tensos, es la emoción del miedo. O sea, no corremos porque tenemos miedo, sentimos miedo porque corrimos. Esto es clave, porque significa que nuestras acciones pueden cambiar cómo nos sentimos. Ok, esa fue su primera herramienta. Ahora pasemos a la segunda, que es para esas situaciones de la vida donde la ciencia y la evidencia simplemente no alcanzan. Para explicar esto que él llamó la voluntad de creer, James usó una analogía genial. Imagínense un alpinista. Está atrapado al borde de un abismo, y la única salida es dar un salto enorme. Un salto que podría salir mal. Aquí está el punto. Si el alpinista duda, si piensa, no voy a poder, esa misma duda lo hace dudar, lo frena y probablemente falle. Pero si cree que puede hacerlo, esa creencia le da la fuerza, el impulso necesario para lograr el salto. O sea, la creencia misma ayuda a que el resultado se haga realidad. Y aquí es donde choca con la ética científica más estricta, que te dice, es incorrecto creer en algo si no tienes pruebas suficientes. James decía, un momento, eso está muy bien para el laboratorio, pero en la vida real, en temas de moral, de amor, de encontrarle un sentido a la existencia, esperar a tener todas las pruebas es en sí mismo una decisión. Y muchas veces es la decisión de no hacer nada, con consecuencias que pueden ser muy negativas. Y todo esto nos lleva a su herramienta maestra, la idea que une todo lo demás. Un método para que la filosofía sirva de algo en el mundo real: el pragmatismo. El pragmatismo es, en el fondo, muy simple.
Propone que juzguemos las ideas no por si suenan bonitas o si son lógicamente perfectas, sino por sus consecuencias prácticas. James preguntaba qué valor en efectivo tiene una idea. O sea, en la vida real, ¿qué diferencia concreta hace creer en esto en lugar de aquello? James, con mucha agudeza, veía que la historia de la filosofía era como una pelea entre dos equipos, dos temperamentos. Por un lado, los que él llamaba de mente tierna, los idealistas, los optimistas, los religiosos. Y por otro, los de mente dura, los empíricos, los materialistas, los pesimistas. ¿Y qué hace el pragmatismo? Bueno, se pone en el medio. Intenta ser un mediador, tomando lo que sirve de cada bando. Y entonces, ¿a qué clase de mundo nos lleva toda esta filosofía? Pues les adelanto, no es un mundo pulcro y ordenado. James rechazaba de plano la idea de un universo con mayúsculas, ¿saben? Esa idea de que todo encaja perfecto en un gran plan, ya sea divino o materialista. Para él, esos sistemas cerrados, tan ordenaditos, eran sofocantes. Él prefería hablar de un multiverso. Y ojo, no en el sentido de la ciencia ficción, sino como una realidad plural, abierta, que todavía se está haciendo. Un mundo donde hay riesgo de verdad, donde hay novedad, donde distintas perspectivas pueden ser válidas. Y lo más importante, un mundo donde nuestras acciones pueden crear nuevas realidades. Aquí la verdad no es algo que se descubre, es algo que ayudamos a hacer. Por eso nuestras elecciones importan tanto, porque el futuro, de verdad, no está escrito. Como él mismo decía, la verdad es demasiado rica como para que la capte una sola mirada. Y esa es la gran lección, ¿no? Ningún sistema, por más completo que parezca, sea científico o religioso, tiene el monopolio de la verdad. No puede tener todas las respuestas. Esto nos deja con una pregunta muy actual. En un mundo que parece cada vez más definido por datos, por algoritmos, ¿cuáles de nuestras creencias están ahora mismo creando activamente el futuro? Lo que nos recuerda William James es que incluso en esta era de la información, quizá la herramienta más poderosa que tenemos sigue siendo la voluntad. La voluntad de creer que una mejor posibilidad existe y, sobre todo, el coraje para actuar y hacerla realidad.